Ya, chiquillos. La clase de hoy es como una continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. De hecho, Victoria Salazar me mandó un mensaje, no sé si el sábado o un día de semana, ¿cierto? Del fin de semana, parece que fue el viernes. Me mandó un mensaje acordándome del cuento de Mazún. Yo no había subido la guía, yo les prometí el lunes pasado que iba a hacer una tarea de Mazún, que iba a subir el cuento para que ustedes lo leyeran y todo. La idea, ¿cierto?, era que pudieran leer el texto. Lamentablemente a mí se me fue subirlo el día que tenía que hacerlo por las diversas tareas que tengo que hacer en la semana y lo subí el viernes. No sé si alguien lo leyó. Lo subí ¿cómo se llama? A Classroom con la tarea. ¿Ya? La tarea es bien sencilla y fíjense que el texto tiene unas preguntas o sea, perdón, tiene unas preguntas que es tipo y que tienen que ver justamente con el ejercicio que vamos a hacer hoy día, pero también tiene palabras que están ennegrecidas. O sea, eventualmente, como vamos a mencionar también hoy día, lo importante en un buen lector es fomentar, ¿cierto?, el ejercicio de lectura es también ir ampliando el abanico de léxico, ¿cierto? Ampliando el abanico léxico se facilita justamente a través de la búsqueda de esas palabras que yo no sé qué significan, es la idea. Entonces, les recomiendo que hagan el ejercicio de leer el texto. Bueno, la tarea, bueno, la clase de día está centrada en analizar el texto, sin hacer spoiler, que lean el cuento, ¿cierto? Y puedan, digamos, hacer la actividad como corresponde. ¿Ya? Ok. Estaba ordenando esto que estaba un poco caótico y ahora estamos listos. Chiquititos, la clase entonces de hoy día, cuarto medio A, el propósito de la clase es que podamos hacer una interpretación literaria de un cuento. Sin embargo, como las interpretaciones literarias que nosotros hemos hecho, las hacíamos en clase, ¿cierto? Siempre estaban guiadas por mí y eran como un poco unidireccionales. La idea, ¿cierto?, es que pudieran haber leído el texto y poder entender, digamos, de alguna manera cómo se hace un análisis literario, una propuesta más bien, porque cada uno puede tener distintos tipos de aproximación a las lecturas, pero se entiende que si uno hace esta base de análisis, puede llegar, digamos, a tener una mejor comprensión lectora, y ese es los fundamentos de estas clases, ¿ya? Por eso dice a partir de un criterio de análisis fundamentado. Y dice uno porque obviamente vamos a hacer varios ejercicios de esto mismo. ¿Ya? Ok. Antes de empezar, les comentaba, ¿cierto? Que en la clase anterior habíamos hecho una nueva propuesta de trabajo por los que no se habían conectado, ¿cierto?, a esto. Estamos trabajando en virtud, digamos, de las necesidades que se van presentando en el camino. Y las necesidades del camino son, obvio, el tiempo que no tenemos el mismo tiempo, ¿cierto?, que teníamos en clase. Obviamente eso es lo primero, por eso tenemos que hacer una priorización, como una condensación de lo más importante que tenemos que ver, pero eso más importante que tenemos que ver también en relación, digamos, a una buena preparación para la prueba de transición, que le vamos a llamar así, o prueba de comprensión lectora para también diferenciarla de la PSU, que era la que hacían antes de este año. Entonces, en base a eso, estamos trabajando y estamos considerando, ¿cierto?, todo lo que nos dice el Ministerio, lo que nos dice el DEMRE y obviamente lo que nosotros necesitamos, o sea, y tenemos a nuestra disposición, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. Pandemia, a eso me refiero. Hay una tarea, les recuerdo, ¿cierto? Desde el día viernes está la tarea en Classroom. Tienen que ingresar a Classroom con el código de la clase o me lo pueden pedir. De hecho, lo voy a mandar al código de la clase para diferenciado y el código de la clase para lenguaje común. Esta tarea particular es de lenguaje común. Yo no les voy a dar una tarea de lenguaje común y una de diferenciado en la misma semana. Voy a ir alternando para que no se confundan, ¿cierto? Pero lo importante es que se pongan al día y no se atrasen también para que no se les acumulen todas las tareas. ¿Ya? En adelante, ¿cierto?, para que trabajemos de ese modo. Entonces, esta semana corresponde al lenguaje común, que hagamos la tarea de lenguaje común, que es este texto. Vienen hasta el día miércoles, si no me equivoco, lo que dice el texto es bien cortito, no está extenso, son
páginas, todo reventar. Y hay un video que también les recomiendo que vean, que es a propósito de un análisis que hacen, cómo se hace un análisis, digamos, de un cuento, en este caso, Emma de Borges. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día, cómo podemos estar seguros de nuestras interpretaciones sobre una obra artística. Cuando nosotros creemos o tenemos la idea de que estamos interpretando algo, ¿cómo tenemos la certeza de que eso que estamos interpretando es correcto? Cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción o cuando leemos un libro, de quedarnos con esa sensación de haber entendido lo que leí o lo que vi o lo que escuché. Esa certeza obviamente la vamos a tratar de dilucidar hoy día en la clase. Así se puede con el tiempo. ¿Y en qué me tengo que basar para poder hacer una correcta interpretación? Que eso es lo más importante, que tiene que ver mucho con la pregunta anterior, por supuesto. En el ejemplo vamos a ir entendiendo cierto el ejercicio. ¿Ya? No quiero hacer spoiler, pues se supone que ustedes tenían que haber tenido leído el cuento del tema. Y como lo mencionamos, los más curiosos deberían haberlo buscado y por la suya, ¿cierto?, haber resuelto esa duda. Espero que sean y que tengan ese espíritu de curiosidad que es muy importante tener siempre. Ok, ya, lo primero que vamos a hacer es una especie de guía para interpretar correctamente algo. Sin ser una guía, igual es una orientación, a eso me refiero, no una guía así como con paso a paso, igual tiene un paso a paso, pero no es como algo que ustedes puedan llevar debajo del brazo siempre para ver dónde lo puedo aplicar, no es sino más una idea como del ejercicio que tienen que hacer para poder aproximarse a una interpretación, ¿ya? No es como no es una regla, una ley o algo así, no algo que se pueda solamente teórico. Ahora, esto sí se puede extrapolar a todo, o sea, yo puedo con esta misma idea de interpretación, puedo aplicársela, por ejemplo, a una película, a una serie, o puedo aplicársela incluso a las personas, si tienen esa capacidad analítica de analizar, valga la redundancia, a las personas que están alrededor de ustedes, como que fueran personajes, ¿cierto?, de una ficción, que sería nuestra realidad. Ok, por eso dice extrapolable a todo. No sé si alguna vez habían visto ustedes, antes de partir, habían visto, por ejemplo, el método científico. ¿No escuchaban mencionar eso del método científico? Que hay un método para hacer ciencia, que la ciencia se rige bajo ciertas premisas que son de orden, de observación, de análisis, ¿cierto?, de comprobación, etcétera. Es más o menos la misma idea que no es tan científica, pero sí nos permite, digamos, tener ciertas certezas, que es lo que básicamente nutre a la ciencia, pues. La ciencia está llena de certezas. Eh, la literatura no. La literatura está en un ámbito, y como todo el arte, ¿cierto?, un ámbito de subjetividad que no permite, digamos, tener una certeza del 99,9% de las cosas, ¿cierto?, sino una certeza aproximada y ciertos criterios que permiten, digamos, comparar esas certezas, porque de repente mi certeza, que tiene cierta evidencia, puede ser contrastada con la certeza de otra persona que tiene también sus tales evidencias. Entonces, no es lo mismo que hacer ciencia, definitivamente. Entonces, para que vaya, pero tiene ese rigor o intenta tener ese rigor. Bueno, y este es el rigor. Yo voy mostrándoles ciertos pasos que son recomendables hacer en una lectura literaria o una lectura en general. Pues el paso 1 dice seleccionar la perspectiva o personaje del que se va a hacer el análisis o la interpretación de la obra. Cuando yo digo personaje y digo perspectiva, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Puede ser la perspectiva mía como lector, desde donde yo la estoy analizando, tiempo y espacio, eh, o también puedo hacer desde el análisis, ¿cierto?, considerando un personaje, de la visión del personaje dentro de la historia. Hace poco salió, por ejemplo, un libro que, no tampoco, un libro que habla acerca del mundo de Mario World, Super Mario, no sé si lo cachan en el juego, súper conocido.
Pero la historia la cuenta, el libro, el tipo que escribió el libro, lo que escribe como que fuera Luigi, el hermano de Mario, el mono verde, el segundo player, es como que él estuviera contando la historia. Y él cuenta la historia, obviamente, basándose en su percepción como testigo de los acontecimientos, porque él está ahí en el mundo, ¿cierto? Con Mario, rescatando a la princesa, matando, ¿cierto? A los Koopas, aplastando tortugas, qué sé yo, y todo lo. Entonces tiene como una perspectiva interna de la historia y es como que analiza a su propio hermano de la locura en la que está, en el mundo, en el mundo loco en el que están, por ejemplo. Entonces ahí es interesante el análisis que hace el autor de ese libro a propósito de un juego que es súper popular y que quizá no teníamos esa aproximación, por ejemplo. Entonces, claro, perspectiva personal, en este caso el autor, y cómo el autor se aproxima al libro, ¿cierto? A partir justamente de un personaje, y aquí se juegan las dos cosas. Hay un paso 2, eh, que es utilizar una pauta de análisis. Estas pautas de análisis son autogestionadas, ¿ya? Generalmente las pautas de análisis, yo por ejemplo les he mostrado varias, que hablan de tipo de narrador, la focalización, los personajes principales, secundarios, el tiempo, el espacio en el que se desarrolla. Cuando hablamos de espacio decimos espacio físico, espacio psicológico, espacio social, contexto, hablamos, ¿cierto?, de cómo el autor toma cosas que son de su época, del momento en el que está él, el momento, espacio, tiempo, ¿cierto?, en el que se desenvuelve como persona y lo desencadena en el texto, en su obra en particular, ya sea una pintura, una, una canción, una novela, un cuento, cualquier manifestación artística, no dentro de la literatura, incluso ampliándolo a todo el arte, ¿cierto? Entonces, siempre una aproximación a una interpretación base parte de una pauta que uno se impone, digamos, de recoger como evidencias, como datos. Son los datos que vamos a considerar. Luego, eh, dentro del texto, también, si yo tengo el análisis, yo por ejemplo estoy diciendo ya, el narrador, el tipo de narrador, y digo el narrador en tercera persona, porque reconozco que el texto está narrado en tercera persona para poder decir que está narrado en tercera persona, ¿cierto? Y reconocer el tipo de narrador, tengo que tomar algunas partes del texto que evidencien eso. O sea, seleccionar esas citas, comillas, sacar como de texto, cortar algunos rastros, ¿cierto? Que me permiten afirmar que el texto está narrado de tal manera, que este personaje es más importante que el otro, que tiene estos traumas, que este personaje psicológico, ¿cierto? Que es un personaje que evoluciona porque en nada pasa esto y en vez pasa esto otro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces voy sacando elementos que me, me posicionen, digamos, frente a esa información como algo fidedigno, de alguna manera. Acuérdense que lo que dije anteriormente, que yo me aproximo a una obra literaria, esa obra literaria puede tener también otra interpretación, que otro tipo haga otra pauta de análisis, que se acerque a la obra desde su perspectiva y encuentre cierto, otras citas textuales que respalden lo que él ve y que nosotros no vimos, por ejemplo. Ahora, en general, esto debería desencadenar siempre una misma interpretación, pero como somos tan subjetivos los seres humanos, y como estas obras son humanas, porque están hechas por hombres, ¿cierto? Personas, seres humanos, que también son subjetivos, entonces puede tener más de una interpretación. ¿Ya? Como, no sé si alcanzamos a ver el grito de Munch, la pintura esa que sale un tipo como haciendo así. De hecho, hay un emoticón que sale con esa expresión así como de sorpresa. Claro, El grito de Edvard Munch es una obra que ha concitado mucha interpretación con respecto a qué es lo que provoca el grito, por ejemplo. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, sin ser una obra que tenga mucho así como que analizar desde el punto de vista pictórico,
hay ciertos enigmas que permiten también aventurar interpretaciones sobre la persona que inspiró la pintura, sobre el sentido de la pintura, porque Da Vinci estaba acostumbrado a hacer otras cosas, no ese tipo de retratos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que recurrir no solo a las citas textuales, sino también a la parte contextual del autor. Bueno, las citas textuales destacar entonces en el texto o en partes del texto, ¿cierto? Las palabras que indican esa evidencia, las características, causas de sus comportamientos, motivaciones, etcétera. Y bueno, en un paso 4 pide generalizar las características o buscar las que predominan, los rasgos, ¿cierto? Más característicos. Puede, por ejemplo, que un texto, sobre todo los que son más del siglo XX, ya hemos visto, ¿cierto?, que los autores del siglo XX como que se aventuraron a hacer innovación en todo. Entonces puede que en una obra, sobre todo más contemporánea a nosotros, encontremos a una obra, un cuento que tenga más de un narrador, por ejemplo. O que tenga más de un personaje principal, por ejemplo. O que el personaje principal, o que la historia esté contada de otra manera. Y que eso ya signifique una interpretación diferente de lo que se supone que tiene como sentido. Por ejemplo, la película que está basada en un libro, El extraño caso de Benjamin Button. ¿Por qué el autor decide contar esa historia? O sea, más allá de lo anecdótico de un tipo que nace abuelo y que muere niño, es como un remesón a nuestra forma de concebir el tiempo, por ejemplo, a propósito de la subjetividad y de estas características que nos hacen tan diferentes frente al tiempo, en el sentido de que los adultos los vemos como algo que se nos acaba y los jóvenes como algo que tengo de sobra, por ejemplo. Bueno, Profe, dígame. es que cuando yo estaba haciendo el ensayo PSU y bueno, en hartas pruebas, cuando como se tomó el tema de la subjetividad, por lo menos yo siempre he tenido problemas de el tema de inferir el título del texto. A mí me lo preguntaban. Y porque también lo encuentro que es medio subjetivo. Pero, ¿cómo puedo como llegar a la respuesta correcta más fácilmente? Porque lo preguntan en la... Eso. Sí, es un ejercicio que siempre ha dado dolores de cabeza a los que no son muy buenos lectores en general y a los que somos buenos lectores también. Sí, porque justamente lo que estaba diciendo, imagínate que tratáramos de objetivizar algo que es subjetivo, es difícil. En una prueba se supone que lo que hacen los profes, lo que hacemos los profes, porque me incluyo también en eso, es tratar de buscar puntos en común. Cuando yo hago una prueba de comprensión lectora, por ejemplo, porque es más o menos el mismo ejercicio, ¿cierto? De poner una pregunta, de más o menos atribuirle ciertas características a esa pregunta como la correcta. Trato de establecer esas generalidades, ¿cierto? Como dice el paso 4, para poder más o menos permitirle a las personas que han leído el texto y darles el espacio de entenderlo del mismo modo todo. Ahora, es difícil, sobre todo cuando como se dan ciertas limitantes como las alternativas, ¿cierto? Que te dicen la A, B, C, D o E, en el caso, ustedes van a tener 4 alternativas afortunadamente en esta prueba, encontrar dentro de esas 4 alternativas la respuesta correcta. Más aún cuando los profes le ponen trampa a la cosa, pues. Entonces, como más difícil todavía hacer el ejercicio. Ahora, hay técnicas para reconocer las respuestas correctas y eso vamos a ver si a partir del próximo lunes hacemos una especie de taller justamente para enseñarles esos trucos. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Gracias, profe. Ya, pues. Profe, a mí en el PREU me dijeron que para buscar el mejor título ya tienes la idea principal y el tema. Claro, claro, pues eso están dentro de las características que podríamos concitar en el paso 2. Cuando uno establece una pauta de análisis, también tiene que considerar de qué estamos hablando, por ejemplo, el tema, y cuáles son las ideas principales. Ahora, como yo digo, de qué estamos hablando, deben haber evidencias dentro del texto que me permitan afirmar eso. En el paso 3, ¿cierto? Encontrar esas evidencias. Por eso es importante, por ejemplo, dentro de los análisis que ustedes puedan hacer de distintos textos, no solamente estamos hablando de literatura, aquí también vamos a ampliarlo incluso a los textos no literarios. Ustedes cuando estudien para biología, o estudien para inglés, o estudien, ¿cierto?, para historia,
cuando leen el texto, me imagino que van haciendo el ejercicio de ir marcando, tomando apuntes. Yo no, a mí no me gusta rayar los libros, pero sí voy tomando apuntes de lo que voy entendiendo, de lo que más o menos se trata. Voy sacando extractos, ¿cierto?, del libro. Como tengo la tecnología a mi favor ahora, me permito destacar un texto, ¿cierto?, con aplicaciones de lectura, como la Kindle que les mencionaba en clase, etcétera, etcétera. O sea, este ejercicio de ir reconociendo estos elementos que son y que me permiten entender el texto, aproximarme a él. Como dice Geraldine, claro, el tema, las ideas principales, ideas secundarias, por ejemplo, también son parte del análisis que tienen que considerar en su pauta. Ok, este es más o menos el criterio. No sé si le quieren sacar un pantallazo o lo quieren más o menos entender eh, qué es más lo que se espera de una lectura concienzuda, ¿cierto? O sea, un texto no es solamente leerlo, porque la retención de la información, como nuestro cerebro también tiene esa limitación de que la información que va recibiendo, si le es importante a la persona que la está recibiendo, queda. Pero si no le es relevante, no le queda. Entonces, cuando uno estudia a la fuerza, como que no pasa nada. Pero si uno estudia con ganas, no sé si han pasado, o porque le gusta la asignatura, o porque tiene la necesidad de tener una buena nota, se supone que el estudio queda. Hay una percepción diferente de lo que uno está estudiando o leyendo. Eso pasa, digamos, también porque nuestro comportamiento humano es subjetivo, o sea, partamos de esa base. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar también a ir conformando estos nuevos conocimientos, adquiriendo esta nueva información de los libros, de las cosas que estamos leyendo? Es a través de hacerlo significativo, buscarle un sentido que a mí me permita, digamos, enriquecer mi visión o mi ser. Y eso no está dentro de la pauta de análisis, pero está dentro de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? El otro ejercicio que les voy a proponer. Veamos. Bueno, ahí está la idea, ¿cierto? Entonces, paso 1, para ir cerrando. Paso 1, seleccionar la perspectiva o personajes de la que deseamos interpretar la obra, incluyendo la nuestra como lectores. Paso 2, hacer una pauta que involucra analizar todos los elementos que puedan componer una obra, el contexto, los personajes, no sé, pues, la época del autor, tema, ideas principales, como dice Geraldine, tiempo dentro de la narración, espacio, qué sé yo, la relación con otros personajes, etcétera, etcétera. Buscar evidencias dentro del texto, citas textuales que me permitan reafirmar lo que estoy diciendo, palabras específicas, características, sus comportamientos, motivaciones, etcétera. Generalizar esas características para hacer una especie como de colador, ¿cierto? Y finalmente, interpretar esos hallazgos atribuyéndoles un sentido. Ahora, si todos hacemos lo mismo con respecto a una obra, deberíamos más o menos todos tener esa misma una interpretación similar. ¿Ya? Eso es lo importante. Bueno, si ustedes buscan en la RAE, ¿qué significa interpretar? Tiene muchas definiciones, ¿cierto? Estas son las 8 definiciones que tiene el término interpretar, basándose específicamente, si se dan cuenta, cada una de ellas, en el factor humano. El factor humano es determinante, la parte subjetiva. Explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto. ¿Quién lo hace? Un ser humano, afecto a subjetividad. Traducir algo de una lengua a otra. No sé si ustedes han visto el trabajo de los traductores, súper complejo. Porque si yo escucho, ponte tú que un tipo que vaya a traducir una charla de alguien, escucho al tipo que está hablando en otro idioma y lo tengo que traducir a mi idioma. ¿Cómo respeto las ideas del tipo, o sea, en el sentido completo de lo que él dijo, los modismos, qué sé yo? ¿Cómo lo transmito a los modismos y a la forma de hablar del idioma que estoy traduciendo? Por ejemplo. Complejo. Imagínense en una película, tratar de respetar los modismos, tratar de respetar el sentido de la historia, la cultura a partir del idioma. Es muy complejo.
Entonces, traducir también tiene factor humano inherente, ¿cierto? Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos, superhumano. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad, superhumano. Representar una obra teatral, hacer una representación, interpretar un papel, por ejemplo. También, si yo como actor o actriz interpreto, no sé, pues, pon tú a Hamlet, obviamente muchas de mis características personales también van a estar incluidas dentro de esa interpretación. O sea, mi estilo, mi voz, obviamente mi físico, pero también mis características personales que son intrínsecas, ¿cierto? Que están aquí en mi historia personal, mi relación con mi papá, por ejemplo, que la historia habla de eso, del tipo que se relaciona malamente con su padre muerto y con alguien que lo quiere sustituir, etcétera, ¿cierto? Ejecutar una pieza musical que tiene que ver con mi técnica, que tiene que ver con mi tiempo de preparación, con el instrumento que elijo para poder hacer interpretación de esa pieza musical, porque no es lo mismo interpretar, por ejemplo, una cumbia en un bajo que interpretarla en una trompeta, por ejemplo, o en un piano. Suenan diferentes y obviamente tienen otra onda. Y así un baile y así, ¿cierto? Incluso las leyes, como dice el punto 8. Ahora, nosotros nos quedamos con una idea de interpretación un poquito más cercana a la literatura, como lo que sucede, ¿cierto? En la definición 3 y en la definición 4, ¿cierto? Que es más o menos lo que estábamos haciendo con respecto a los pasos, ¿cierto? En la presentación anterior. Y como dice Michel Foucault, lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. O sea, nosotros no nos quedamos, no somos robots, nosotros no recopilamos información así como concreta, sino desde nuestra perspectiva. Y esa perspectiva nunca es 100% concreta, siempre tiene un dejo de. Hay un montón de evidencias con respecto al tema del- del- de, los, de los engaños visuales, ¿cierto? Estos efectos alucinaciones, incluso, qué sé yo, que pueden estar ahí dentro de nuestra percepción, afectándola. Humberto Eco dice a propósito de interpretar: he llegado a creer que el mundo es un enigma, pero un inocente enigma hecho terriblemente por nuestro loco intento de interpretar todo como si existiese una verdad subyacente. O sea, que no hay ninguna verdad y que nosotros como ser humano nunca vamos a poder acceder a esa verdad, sino que vamos a estar permanentemente sujetos a querer entender el mundo, pero siempre el mundo es la realidad escondiéndosenos como un enigma, ¿cierto? Vamos a morir en esa incertidumbre, no saber qué es lo que pasa. No sé si a propósito de eso, me pasó porque vi un capítulo de Ricky Morty en donde hablan justamente de eso, del tema de la realidad, que aparentemente, no sé si lo han visto, uno de un tren circular, que es un tren de juguete, que se supone que es nuestra realidad, es como el universo está dentro de ese tren de juguete. Entonces, bueno, es una locura. Ok. Bueno, vamos a ir develando las características del personaje principal de Emma Sun. Uno de los personajes eje, ¿cierto? De la obra, no el principal, porque se llama Emma Sun. Entendemos que el personaje principal es Emma. Aaron Lowenthal es, podríamos decir, la némesis o el personaje antagónico de esta historia, ¿ya? Es un personaje secundario, entonces entendemos que tiene ciertas características. Lowenthal, le estoy sacando partes del texto, no voy a contarles la historia para que ustedes la lean, es la idea. Lowenthal, Aaron Lowenthal, ¿cierto? Antes era gerente de la fábrica y ahora es uno de los dueños. Eso sale en el texto, la primera parte del cuento. Yo puedo inferir de esa, obviamente después de leer el cuento, puedo inferir es leer más allá de lo evidente, entender, digamos, algo que no está explícito. Entiendo si yo leo eso de que él es gerente de la fábrica y uno de los dueños, que es una persona que tiene poder, o sea, una persona poderosa, o sea, un empresario, tiene plata. Después, otra parte con respecto a la definición de Lowenthal como personaje. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Tenemos otra evidencia de Lowenthal, una persona, ¿cierto?, que ha cometido un delito, un tipo poderoso que comete delito,
Así como, o que comete delitos para ser poderoso. Incluso sin leer el texto ya estoy entendiendo más o menos de quién es Lowenthal, Aaron Lowenthal. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día de suicidio de Manuel Meyer, que en los antiguos días felices fue Manuel Suns. Ahí tenemos un nombre, ¿cierto? Manuel Suns, que era Manuel Meyer, cambió su apellido. Suns debe ser algo de Emma Suns, por el apellido, ¿cierto? El alcance de nombres. No durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana ya estaba perfecto su plan. O sea, aquí hay algo, alguien está tramando algo. Puedo inferir que Emma piensa que Lowenthal es el causante de la muerte de su padre. Estoy entendiendo que Emanuel es el papá de Emma y por ello debe ser asesinado. Entonces aquí hay un plan de cometer un crimen, pero que más que un crimen parece ser un ajusticiamiento, por ejemplo. Ya tengo las características, ¿cierto?, de alguien que ha estafado, alguien que ha tenido que cambiarse el apellido, algo pasó ahí, ¿cierto? Y un plan que tiene la hija de esta persona suicidada para poder ajusticiarlo, de alguna manera. Entonces tengo más o menos un perfil de Aaron Lowenthal, es como una persona, como el señor Burns, ¿cierto? Aquí recurro a los personajes tipo, ¿cierto? Como personajes que se van repitiendo y que van siendo como estereotipados para nosotros, estereotipos, ¿cierto?, de personajes. Este empresario despiadado, ¿cierto?, un poco maquiavélico en el sentido de que no importan los medios, sino el fin. Por ejemplo, como Lex Luthor en Comic Superman, por ejemplo, también un tipo que para poder conseguir lo que él quiere, a lo mismo a lo que tenga que recurrir. Sin comentario. Ya tienen también una noción de quién es el personaje, ¿cierto? O, bueno, el capítulo de Hora de Aventura, cuando salen los hombres del negocio y demostrando, digamos, que para poder, el logo de Wall Street, etcétera, etcétera, hay un montón de evidencia para referirnos a estos personajes tipos que se repiten. Tengo también una noción, una aproximación a interpretar la obra desde esa perspectiva. ¿Qué nos dice el narrador con respecto al autor? O sea, perdón, al personaje. Que Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, pero para sus pocos íntimos un avaro. Otra característica parecida a las señaladas anteriormente con estos personajes. Tipos. Había llorado con decoro, ¿cierto?, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, la mujer de Lowenthal, ¿cierto? Una Gauss, de apellido que se supone que tiene mucho poder, que le trajo buena dote, o sea, que trajo buena plata a él, como un matrimonio como que le favoreció económicamente. Pero el dinero era su verdadera pasión, no el amor. Con íntimo bochorno sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso, quería tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. O sea, el tipo hacía lo que quería y después se expurgaba, ¿cierto?, sus culpas yendo a la iglesia y decía, sí, fui malo, pero después seguía haciendo mal. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia. Esperaba de pie junto a la ventana del informe confidencial de la obrera Suns. Ahí hay una trama también que no les voy a ir contando para que ustedes vean el texto. Ha hecho harto spoiler a propósito. Era un tipo así como yo me lo imaginé así, busqué una imagen y salió algo dentro de mi mente, salió algo así, algo parecido a eso. Faltaron los lentes oscuros, ¿no? Le temían los ladrones, o sea, un tipo desconfiado. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba, todo el mundo sabía, ¿cierto?, que tenía un arma cargada, un revólver. Cuando este incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente. O sea, un tipo poco confiado. O sea, generalmente hay dichos que hablan sobre este tipo de personas. La boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Yiddish, un idioma que también me da un rasgo, digamos, característico de este personaje. De hecho, el nombre Aarón es un nombre bíblico del Antiguo Testamento. Podemos decir que de origen judío. Yiddish es el idioma, ¿cierto?, de los judíos. Entonces el tipo era como un empresario judío. Ustedes saben que dentro de toda a propósito de personajes tipo, los personajes que tienen este rasgo de ser judío y ser empresario, tener poder,
son un poco, digamos, egoístas, son avarientos, como Ebenezer Scrooge de Cuento de Navidad, del clásico de que siempre repiten todas las Navidades, ¿cierto? Del tipo que se le aparecen los fantasmas, ese es el personaje. La etimología del nombre Aarón significa poderosa montaña, sin ser sino la onomástica en este caso, una evidencia de lo que estoy tratando de decir, que un tipo como muy poderoso, muy inamovible, muy tosco en el sentido de no cambiar, no ser blando frente a las necesidades de los demás y darle nomás a sus planes, o sea, más allá de a quién daña. Bueno, y por otro lado está Emma Sun, el personaje, ¿cierto?, de Emma Sun, la obrera, la trabajadora, la mujer, ¿cierto?, entre comillas, débil en el cuento, pero que más que demostrar esa debilidad, muestra todo lo contrario. Toda una preparación, una mentalidad fría, ¿cierto? Y directa. Emma, el nombre viene de Manuel, pues, es un diminutivo. En germánico, Emma significa fuerza. Y Emmanuel viene, ¿cierto?, del nombre también bíblico, Dios con nosotros. De hecho, es uno de los nombres de Jesús, si no me equivoco. Frente a la muerte de su padre, era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin, dice Emma. O sea, dice de Emma, perdón, el narrador. Y de uno muy joven temió que cuando ella, ¿cierto?, parte del plan, porque parte del plan era tener, tener sexo con una persona, digamos, fuerte, ruda, para poder incriminar al malulo, ¿cierto? Entonces, también ella mostrando esa pureza, esa como fuerza que característica en su nombre, hace de su corazón una coraza. El señor Lowenthal dice: me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí, lo maté. En consecuencia, digamos, de esa decisión. A propósito. Entonces, Emma no es una mujer simplemente, una obrera simplemente, ¿cierto? Tiene una transformación, se transforma en asesina. Bueno, ahí el proceso de transformación también tiene que ver con la parte de la trama que tienen que leer para poder entender. No la voy a hacer un alcance. Y de hecho, ella no dispara una vez como te era su plan, sino 3 veces. Entonces ahí, desde el punto de vista criminalístico, hay como lo que podríamos llamar dolo, ¿cierto? Actuó con saña. Eso también puede cambiar la decisión judicial con respecto a su suerte. Ok. Dice ella: he vengado a mi padre y no me podrán castigar. De aquí nosotros tenemos que llegamos a un punto de lectura crítica. Después de haber leído el texto y haber entendido, ¿cierto?, las características de los personajes, podemos establecer si Emma es una homicida simplemente o es una justiciera. Si está bien lo que hizo o no, si se atiene, digamos, a la noción de justicia, y podemos establecer relaciones, ¿cierto?, incluso con lo que nos dice la Biblia, porque como ya tiene una connotación un poco religiosa el texto, no, sin ser una asesina religiosa ni mucho menos, podría tener un atenuante, digamos, el hecho de que él era judío y ella, ¿cierto?, está respetando la memoria de su padre, como obedeciendo a los mandamientos, ¿cierto? A uno de los mandamientos, creo que el primero, si no me equivoco, o el segundo, no sé. Más si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Eso sale en Éxodo capítulo 21, versículos del 23 al 24. Entonces puede ser una evidencia y hacer una interrelación con este texto en particular. Bueno, ese tipo de análisis es lo que tenemos que ir haciendo. O sea, leer un cuento y no solamente quedarnos con la idea de que el cuento es lo que nos dice nomás.
ir indagando, como les dije, señalando el vocabulario, palabras nuevas que no conozco, cachando los nombres que los nombres de los personajes también significan cosas, y haciendo el análisis completo de eso. ¿Ya? Para ir cerrando entonces, ¿qué aprendimos hoy? Nuevos conceptos. Tenemos lo que les decía recién, una lectura que es una lectura referencial, o sea, lo textual, lo que dice el texto, pero también tenemos que llegar al nivel, ¿cierto?, de una lectura inferencial, es decir, interpretar o darle sentido a aquello que nosotros estamos leyendo. Una lectura usando un modelo, ¿cierto?, de criterio que me permite leer más allá de lo evidente. Eso es lo que aprendimos hoy. ¿Ya? Hay una tarea en Classroom, ya les dije, que tiene que ver con este texto, con el cuento Emma Sun. ¿Ya? Recordatorio para el próximo control lector también, que no lo había hecho la clase anterior. A propósito, tiene estos 3 nombres el texto en italiano: Il postino, El cartero de Neruda o Ardiente paciencia. De hecho, en algunas partes, ustedes, de Antonio Escármeta, autor chileno, esta foto reciente de él, ¿cierto? Y tenemos como evidencia de que él es un excelente autor y todo, conductor de un programa de televisión muy afamado, el Show de los Libros. El año 2014 ganó el Premio Nacional de Literatura. El libro lo pueden encontrar con una portada similar a esta: El cartero de Neruda o Ardiente paciencia. Y algunos me van a preguntar, profe, la fecha es el 25 de agosto, es martes 25, el lunes 24 estaríamos haciendo un análisis, ¿cierto?, de esta obra a partir justamente de este mismo tipo de lectura, que es más o menos lo que hemos hecho siempre en las pruebas, pero ahora lo estamos haciendo como más evidente. ¿Ya? 25 de agosto. Y bueno, eso. Muchas gracias. Cualquier duda, ustedes saben, está mi correo electrónico, para WhatsApp también, si me quieren hacer el WhatsApp de grupo que hemos creado para poder disipar esas dudas. Y usted me va a preguntar, como le pregunta aquí el cartero a Neruda, el fotograma de la película: oiga, ¿tiene película? Obvio, mi rey. Y no una, tiene 2 películas, ¿cierto? Esta novela de Antonio Scarpa. Así que revísenla. Chicos lindos, por el tiempo, me despido. Cualquier duda, ustedes ya saben, todo por redes sociales. Chaito. Que estén bien, chiquillos. Bien, chao. Chao, profe. Chau, chau. Chau, chau. Ya llegó la máquina. Cuídense a todos. Nos vemos.